Continuamos con el diplomado en nómina y prestaciones sociales que ofrece Confenalco Antioquia para la región de Occidente. Venimos entonces trabajando en una metodología, en un paso a paso, en la relación entre empleador y empleado, entre colaboradores, patronos, como lo dice el Código Sustantivo del Trabajo, y vemos entonces que luego de tener como los documentos, la carpeta, el contrato, que vimos algunas de las modalidades de contrato, y tan importante como conocer el reglamento interno de trabajo, vemos que una de las variables más importantes a dar a conocer en el reglamento interno, y con lo cual se va a determinar también la jornada suplementaria o las llamadas horas extras, pues es la jornada de trabajo, ¿cierto? La jornada de trabajo, y que ahorita estamos con el tema de la reforma, de la consulta, buscando pues cómo hacer algunas modificaciones. Entonces la jornada de trabajo es aquella que se establece, ¿sí? Como es el acuerdo al que se llega entre las partes. El título 5 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla sobre la jornada ordinaria, el artículo 158, y nos dice, bueno, aquí está desactualizado, pero me ayudan porque esta presentación la tengo que actualizar. Pero en la jornada ordinaria es la pactada entre las partes, sea diurna o nocturna, y que a falta de algún acuerdo, pues es igual a la máxima legal, que en este momento, entonces cuénteme en este momento cuál es la jornada ordinaria establecida por ley. Hoy estamos a 29 de mayo del 2025. ¿Cuál es la jornada semanal? 46 horas. 46 horas, muy bien, Aide, ¿cierto? 46 horas, o sea que esta presentación, que antes del 2021, bueno, o puede haber sido del 2023, porque la ley 2101 del 2021 dijo, bueno, dentro de 2 años bajemos de 48 a 47, y luego al siguiente año otra horita, y luego dos, y luego dos. Entonces, 2021 se estableció la ley, 15 de julio, al 15 de julio del 23 bajamos de 48 a 47, y en el 24, el año pasado, bajó a 46, como nos dice ahí. Hoy estamos en 46 horas semanales como la máxima legal ordinaria. ¿Listo? Y ahorita, entre poco, pues vamos a bajar a 44, ¿cierto? 44 horas semanales, y luego el otro año va a ser 42, llegando a ese tope. Entonces, esa jornada puede estar de lunes a viernes, los sábados, pero como digo, es de acuerdo a cómo se establezca. Pero la idea es que si hay horas extras o un horario adicional, que sea hasta por 2 horas diarias, máximo 12, bueno, perdón, en la ordinaria, que se compense con un horario adicional hasta por 2 horas. Digamos que sin que se vuelvan horas extras, sino que yo pueda decir, vea, es que la persona estudia, entonces un día trabajó unas 9 horas, al otro día trabajó las 5, pues 5 horas compensó 5 horas y media. Listo, entonces la idea es que tenga un descanso dominical. Normalmente es el descanso dominical remunerado de 24 horas, o lo que defina pues como un día en la semana el empleador y el empleado. Muchos pueblos, muchos municipios abren el domingo todos los comercios, las entidades, y descansan entre semana. ¿Cómo están en el occidente ustedes de pronto? En los centros de turismo y recreación, en los estaderos que ayer hablábamos, antes hablábamos que están algunas trabajando. ¿Cómo están? ¿Dejan abierto, abren domingos y descansan en semana? ¿O se ve más que todo como el descanso dominical? Solanger, de pronto. No, buenas, no. Bueno, espere sí, Joana, Solanger y Eliana. Sí, Joana. Profe, nosotros abrimos 24 horas, entonces sí se pacta con los muchachos cualquier día el que les toque. Eso, pues obviamente es de seguido, ¿cierto? Jornada con 24 horas todos los días. Todos los días, sí. Ay, qué bien. Es en el Alto de Palmitas. Tú estás en el Alto de Palmitas, ¿cierto, Joana? No, señor, Cañas Gordas. Ah, es en Cañas Gordas, ahorita. Espera que no tengo aquí a la mano el cuaderno.
Bueno, Cañas Gordas, listo. Y yo, Solanger. Profe, yo trabajo en San Jerónimo, en Aguas de San Jerónimo. Ya. Nosotros manejamos una jornada, la parte administrativa, de lunes a viernes, y la parte pues como operativa, sí trabajan sábado y domingo. Exacto, como para atender la situación, ¿cierto? Alguna novedad, algún ajuste, pues, alguna obligación que haya que mantener y atender. Entonces se Sí, cuadran señor. esas jornadas y seguramente en el reglamento interno o en estos documentos dice, es que tenemos jornadas para administrativos, jornada operacional y tenemos tales turnos. Entonces, digamos que los turnos pueden ser distintos, pero las jornadas pueden ser diurnas o nocturnas. Pero digamos que la ordinaria, y esto es muy importante para los cálculos de las horas, la jornada ordinaria es aquella que se pactó, ¿cierto? Que se pactó como dentro de la jornada máxima y con la que tiene un ingreso básico, digamos, acordado. ¿Listo? Jornada ordinaria. Luego seguimos con la jornada extraordinaria, artículo 159, que es la que supera la jornada que se pactó, que puede ser hasta 2 horas diarias, 12 horas semanales. Es decir, el artículo 22 de la ley es 50 del 90, y es a lo que llamamos también luego el ingreso o la jornada complementaria o jornada suplementaria, horas extra, listo. Entonces, jornada extraordinaria, después de la ordinaria, se acuerda con el empleado quedarse unas horas haciendo alguna labor, se tiene el consentimiento y, muy importante, que vamos a mirar más adelante, es que se tenga el permiso de parte del Ministerio de Trabajo para poder desarrollar horas extras. ¿Listo? Que es un tema que normalmente muchas empresas no tienen, pero hace unos meses vimos un video de un señor de un calzado llamado Calzado Zodiac, que hablaba que lo habían multado porque no tenía el permiso de horas extras. Entonces, es importante que retomemos el tema del permiso de horas extras y la obligación pues de tener algunas condiciones para poder que nos lo otorguen. Entonces, la jornada extraordinaria es aquella que se va a relacionar con las horas extras diurnas, nocturnas, dominicales, festivas, y que van a determinar pues también los salarios adicionales. Y tenemos con la jornada flexible, el artículo 161 nos dice, vea, es un acuerdo temporal o indefinido para operar una continuidad de horas semanales, 36 horas, 6 horas sin recargo nocturno, un día de descanso. Digamos que son acuerdos para distribuir la jornada en máximo 6 días, entre 4 y 10 horas. Digamos que se pudiera manejar como las que se manejan en el sector, en el campo pues, de la seguridad, ¿sí? Cuando se acuerda, aunque ellos tienen un permiso del Ministerio de la Superintendencia de Vigilancia, pero una jornada flexible que pueda ser, digamos, con una mayor intensidad. Algunos lo llaman 4x3, trabajan 4 días, descansan 3, lo hacen en algunas fábricas para, digamos, el aprovechamiento de los recursos, de la productividad, al encender unas máquinas, al hacer unos procesos, porque rápidamente se va el tiempo de las 8, 7 horas y 40. Entonces dicen, vea, trabajemos seguido 12 horas y descansamos para que se termine el proceso. Sí, me hago entender, en algunas industrias, en algunas entidades se podría manejar jornada flexible. Listo, entonces estamos claros con esto. La jornada, Gira, la jornada es como lo que vamos a acordar de tiempos y cómo lo vamos a distribuir. ¿Listo? La jornada Listo, ordinaria. profe. La extraordinaria, aquella que va posterior, y la flexible, que puede ser como muy diferente a la de lunes a viernes o de lunes a sábado. Entonces, aquí entramos a que las empresas, cada una tendrá como su acuerdo. Yo en alguna entidad, digamos, trabajábamos en una entidad, en un centro comercial, una propiedad horizontal, y el horario era lunes a viernes de 8 a 6 y sábados de 9 a 3. Pero entonces era muy extenso, muy extenso. Pero como a un centro comercial le sirve que, pues, que estén pendientes todo el tiempo de lo que puede pasar ahí. Entonces había una descanso entre las 12:30 del día y la 1:30
perdón, 12:30 a 2, el descanso del almuerzo. Entonces muchos llegaron a decir, vean que si podemos bajar a media horita o a una horita el descanso del almuerzo para que salgamos más rápido, 5:30, 5. Digamos que de parte de la gerencia pues no hubo como una posibilidad de análisis, no, que la jornada es así y tiene que ser así, pero digamos, no sé, es también potestad de la empresa esa jornada, pero miren que esos tiempos entre la hora de almuerzo no se contabilizan en la jornada. Listo, hay que tenerlo muy presente porque se debe de garantizar el horario para almorzar, para un break, pero no se contabiliza en la jornada. Entonces, a veces esos descansos de 12 a 2 y personas que de pronto no viven cerca, pues les toca quedarse ahí de alguna manera y se les vuelven unas jornadas impresionantes, no tienen tiempos para diligencias, para temas personales, entonces por eso es que hay que evaluar las jornadas como las clasificamos. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos ese tema de la jornada. Entonces, tenemos aquí la definición, ¿sí? La jornada ordinaria que hablamos, el trabajo suplementaria o jornada, digamos, suplementaria. Y en el artículo 160 se habla del trabajo ordinario y nocturno. El trabajo ordinario es el que se realiza entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Y el trabajo nocturno es entre las 9 de la noche y 6 de la mañana. Entonces, aquí en ese artículo 160, Profe, se quedó en pausa. Hola, profe. Profe, yo creo que se le cayó la señal, tiene interferencia. Profe, Y profe, no se le escucha. no ya le escucho nada. Profe, yo no le estoy escuchando. Profe, yo creo que se tiene que desconectar y volver a conectar porque no se le está escuchando nada. Hola, hola, qué pena, ¿me escuchan? Hola. Buenas tardes, sí. Profe, ahora sí se Hola, escucha. profe, sí. Una que
Se me fue la conexión, se cayó la conexión de Wi-Fi, pues de la de la casa, y estoy aquí con los datos. Listo. Me excusan ahí la interrupción. También están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Gracias. Bueno, me cuentan cualquier cosita. Bueno, entonces les estamos hablando que la ley 1846 modificó la jornada y que en este momento el proyecto de reforma laboral Profe, no veo lo que que fue aprobado en la comparte, comisión, qué pena. ya ve, fue aprobado en la comisión cuarta, pretende entonces cambiar el tema de los recargos, pues, o el tema del trabajo ordinario y nocturno. Ya se ve. No, profe. Sí, señor, ya, muchas gracias, ya. Ah, ya, sí. ahora. Profe, sí. Bueno. Bueno, listo, gracias. Entonces, vamos a estar muy pendientes de que cambios, bueno, de los avances de este proyecto de reforma laboral. Lo que pasa es que está enredadito el tema, ¿cierto? Porque si no vemos muchas noticias o de pronto estamos ahí como que una consulta, que otra consulta, se habló también de bueno, el paro de ayer y hoy se relaciona, pero entonces el Congreso está también como que avanzando en una reforma laboral también. Entonces digamos que en este momento va así. La consulta popular con unas 16 preguntas, una de ellas va a incluir bajar la jornada, ¿cierto? De las 9 a las 6. Y la reforma laboral y pagar entonces, están en proyecto, pero es el horario, ¿cierto? El trabajo ordinario y nocturno. Está claro, 6 de la mañana a 9 de la noche, jornada ordinaria. Y 9 de la noche a 6 de la mañana, trabajo nocturno. ¿Listo? Este es importante para que le hagamos seguimiento al cambio que pueda tener ese artículo del Código Sustantivo. Joana, ¿recuerdas de qué fecha es el Código Sustantivo? ¿De qué año? El Código Sustantivo del Trabajo. No, profe, la verdad no. Que hablamos que del año 50. Como el estatuto, pues como la norma del tema laboral es del año 50. Entonces, ese es el que viene modificándose y ese artículo 160 es el que trae el estatuto o el código sustantivo y al que han venido modificando, listo. Por eso primero era hasta las 6, luego se subió a las 10, luego bajó a las 9 y estamos a la espera a ver qué pasa. En eso hay mucho debate, es un tema muy político, entonces yo creo que no sería como el espacio adecuado, pero en el momento que haya alguna claridad, pues lo tendremos que actualizar en nuestros diarios, trabajo, en nuestras actividades diarias. Listo. Sí, Aide, cuéntanos. Profe, yo le hago una consulta y qué pena ahí sobre el desconocimiento. ¿Por qué empezaron a otorgar, digamos, esta reducción laboral? Ya que no de Sí. 48 horas, sino la causal, pues la que queda permanente va a ser de 42, ¿cierto? Eso sería como un día menos laboralmente. Ese día lo pueden ejecutar, pues no sé por qué el motivo, digamos, esa reducción, si para tener otro empleo o para quitar, por ejemplo, el beneficio del Día de la Familia, que ese está como por ley, ¿cierto? ¿Me puede explicar ahí, por favor? ¿Nos puede? Qué pena. Listo. Mira, la ley 2101 de 2021 fue la que reguló este tema, ¿cierto? La ley 2101 del 2021. Cuando en el Congreso de la República se saca o se tramita una ley, hay unos ponentes. Entonces, se hace que la exposición de motivos. Entonces, digamos que uno de los objetos, ahí están viendo la ley, ¿cierto? Dice ahí. ¿Sí la estás viendo ahí, Aide? Sí, señor, lo alcanzo a ver un poquito, sí. Exacto. Entonces, en ese momento, pues, digamos que es una ley que dice que se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual
sin que se disminuya el salario de los trabajadores. Y el objeto de la ley, reducir la jornada sin disminuir los salarios ni los derechos adquiridos. Entonces, dicen que en esto principalmente dice que se modifique el artículo 161, la duración máxima de la jornada laboral. En algunas labores especialmente peligrosas podrá haber otra jornada, pero también de los adolescentes, pero lo que buscan acá era como ser más productivas las empresas, tener más posibilidad de hacer algunas, compartir más en familia, pues dentro de lo que se buscaba. A ver qué más nos dice acá, buscando pues como que acomodarse también a las jornadas de otros países. Pues que Colombia desde que ingresó a la OCDE, organización como de estados, como un grupo selecto, han venido comparándonos mucho con algunos otros países y se hablaba pues de que la jornada no está muy extensa, que en otras partes son de menos horas, pero que son más productivos. Entonces buscando que, digamos, rindiera más el día, que por ejemplo por acá dice, durante el tiempo de la implementación, la jornada laboral que se dedique exclusivamente a actividades recreativas, culturales o deportivas. Listo, una vez terminado el tiempo, regirá la exoneración del inciso primero. Entonces, ¿qué es lo que buscaba? Buscar que el empleado tenga como más tiempo pues, en familia, de uno de los motivos que se expuso. Aquí no tenemos como más. Aquí no está como muy al detalle, pero sí, o sea, si por aquí está un poquito más detallado. Cuando ellos hacen la exposición de motivos, explican pues como la intención, ¿cierto? Es una ley que tuvo iniciativa, que fue aprobada y que entonces busca eso, mayores, pero mire que la hora ordinaria tiene un mayor valor y por ende la hora extra también. Entonces, en ese momento, pues fue Arturo Char, presidente del Senado, fue como muy desde el acuerdo pues de empresarios, gremios, sindicatos, y fue aprobado. Entonces, hay ¿qué te diría yo? Pues como una ley, digamos, buscando un bienestar laboral, porque considerando que la jornada es tensa, por lo que te decía de algunas empresas que con la hora de mediodía se vuelve todo el día usted de 8 a 6 en una empresa y sábados también, entonces no tendría como tiempo de otra cosa. Pero digamos, ahorita con esa reducción, pues muchas empresas se acogen, otras como que no, la informalidad, digamos que tampoco lo ponen, pero es importante en la medida que las empresas se vuelven más productivas. Pero mire, por ejemplo, un sector como el sector de la confección, que trabajan, que le hacen maquila a otra marca, ellos lo que venden son horas o minutos de trabajo, horas mano de obra. Entonces, por muy productivos que sean, en ese tiempo menor, pues van a dejar de hacer más producción, ¿cierto? Entonces van a encarecer ese costo de la maquila, el costo del producto, o les exigirá que sean mucho más efectivos, más productivos, o tendrán que invertir en maquinaria. También era uno de los motivos que las empresas invirtieran en maquinaria para que hubiera como más productividad, menor mano de obra. También se hablaba mucho del tema de inteligencia artificial, mucho de las inversiones en tecnología que pudieran acelerar algunos procesos. Entonces, como que en eso es como la intención. Lo que sí es de que ya es una ley, es declarada constitucional y ya vamos para el cuarto año y que en otro año ya tendremos la jornada de 42. Hay algunas empresas que, por ejemplo, en el sector educativo, la docencia tiene 40 horas semanales. Algunas otras empresas dicen, no, solo 42. De entrada ya tenían como adelantado una jornada menor. Pero otras sí se aprobaban, pues se apoyaban mucho como en esa máxima legal. Listo, Ideo. No sé, de pronto ustedes, Joana, Manuela, en sus empresas, ¿cómo han visto Profe, cómo se hizo Langer? Sí. yo por acá, por ejemplo, leyendo, dice que la jornada se reduce, pues, que se enfoca en la importancia de la conciliación entre la vida laboral y personal de los trabajadores, como una necesidad de garantizar salud y bienestar,
mejorando la calidad de vida de los trabajadores. Sí, exacto, exacto. Es como lo que busca la intención de la norma, ¿cierto? Muy también desde el bienestar. Entonces, bueno, es importante, ya está siendo casi muy interiorizada en las empresas. Yo creo que el efecto fuerte va a ser ahorita este año y el otro, porque va a bajar de a 2 horas. Ha venido bajando de a 1. Entonces, ese tema más solicitar el permiso de horas extras va a implicar que las empresas, digamos, tengan menos horas o tengan que vincular más personas también para cubrir ciertos cargos. Porque si usted tiene, con una jornada menor, no tiene permiso de horas extras y tiene que cubrir algo, entonces contrata más personas, ¿cierto? Que cambien de jornada, cambien de turno. Entonces ya le puede generar empleo también. Eso es como una forma de generar el empleo. Muy bien, Solanger, listo. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, ya hablamos de la jornada, hablamos de turnos. Listo, de los turnos. Ya voy a mirar lo de la asistencia, listo, un ratico. Los turnos, artículos 165 y 166, dice que en actividad que no exige continuidad, la jornada puede aumentarse. En actividad que exige continuidad por razón de la naturaleza o por razones técnicas, la jornada puede aumentarse. Bueno, aquí digamos que los turnos es qué horario vamos a manejar, tal día, si vamos por la noche, si vamos por la mañana, si vamos de 8 a 6, de 12 a 10, cómo se pueden como manejar los turnos. Lo tradicional que hemos visto en algunas empresas, dicen, no, es que trabajan 3 turnos, 8, 12, 2, 10, 16, cuando son, pues como eran de 8 horas, entonces como eran de 8 horas diarias, 48 semanales, entonces el día tiene 24 horas, entonces podíamos partir muy fácil, turnos de 8 horas. Pero ahorita pues obviamente se puede manejar el tema de los turnos y en algunas propuestas también, por ejemplo, de movilidad en algunas ciudades, dicen, no, es que coloquen el turno ingresando a las 9 de la mañana o a las 7, como para que no todos fueran a la misma hora para el tema del transporte público, del metro, de los Metro Plus, de todo el tema de las vías, etcétera, ¿cierto? Entonces, el tema de los turnos, y hay unos turnos especiales, unas jornadas especiales, artículo 161, que nos dice, en actividades especialmente insalubres o peligrosas, por ejemplo, los controladores aéreos, los operadores de rayos X y los para menores de edad tendrán unos turnos diferentes. ¿Listo? Y el artículo 162, 163, quienes desempeñen cargos de dirección o manejo y confianza, pues tendrán como diferente jornada, ¿cierto? No tienen casi que ni turno. Permítame, yo cargo aquí el portátil. Váyame contando, porfa, quién de ustedes de pronto es de manejo y confianza, cargo de dirección, confianza o manejo. De pronto en algún tema directivo. Eliana es de pronto, manejo y confianza. ¿O quién es de manejo y confianza? Profe, pues yo creo que yo manejo el personal y el restaurante cuando Profe, hola, buenas noches. Profe, la verdad es que Ya ven. Sí, ya vamos. Entonces, qué pena, Eliana. Yo me estaba diciendo Joana, que maneja personal. Sí, O Eliana. señor. Ah, bueno, entonces tú no tienes horario. ¿O qué horario son tus? ¿Cuál es tu turno de trabajo? ¿El mío, profe? Sí. Yo trabajo de 7 a 3. Y por O en ejemplo la tienes, noche, pues yo roto los turnos para poder y tienes, acompañar todos los compañeros. ¿tienes horas extras? Sí, Sí. Exacto. Entonces, manejo y confianza es como cuando hay un otro en el contrato o dentro del mismo contrato, que como que tienes un cargo de dirección y que entonces no tienes, pues como que no tienes como un turno fijo y tampoco hay como lugar a horas extras y lo que tienes es, puede ser un salario diferencial o unos beneficios en cuanto a manejo del tiempo. Podría ser, pero en tu caso, pues digamos que puede ser no de manejo de confianza, sino
un contrato normal en el que tienes pues jornada suplementaria, horas extras, a pesar de que desarrolles una actividad administrativa. Sí, muchas gracias, Joana. ¿Y Eliana qué nos iba a decir? Eliana. No, profe, ahorita cuando estaba hablando pues de la jornada, pues uno labora, yo estoy en el hospital, sabemos que la jornada tanto pues como lo que es asistencial, es diurna, como lo administrativo, ¿cierto? Entonces, Sí. Entonces, ¿qué, Eliana? Hola, hola. ¿Me escuchan ustedes a mí? De pronto a Eliana se le puede... ¿Me escucha, Joana? Y profe, De pronto ahorita Eliana regresa. Sí, entonces hay jornadas en el sector salud que uno de los puntos de la reforma laboral o de la consulta es, por ejemplo, que se le pueda pagar un salario a los que son médicos residentes o que están haciendo la práctica por las horas que manejan, por los cargos pues, que manejan. Entonces, el tema de la manejo y confianza o cargos como estos, pues digamos, inclusive servicio doméstico. Entonces el domingo se trabajaba en una jornada de 8 a 12. Ya venía pues como el pago de unas horas y también como en tiempo. Pero bueno, eso no dio resultado, empezaron a quejar mucho, listo, no. Dejamos eso, ahora estamos con esa jornada para no laborar el sábado. Y en cuanto a la parte personal. Hola, Eliana. Hola, hola, Eliana. Bueno, se le fue la... Mire que ahí nos está hablando de los turnos, de que cambiaron unos por otros porque para no trabajar sábados. Pues la jornada la cumplen en el horario legal, pero pues lo distribuyen en días, ¿cierto? Para no trabajar los sábados. Y vamos a ver que en algunas empresas, a pesar de que no trabajamos los sábados, pero que están en la jornada, luego en vacaciones se tiene en cuenta ese sábado, por ejemplo. Así no lo trabajáramos, era que se compensaba el horario del sábado, pues son las horas en días entre semana. Listo, ahorita, Liana, si nos escucha, ahorita retomamos. Muy bien, entonces, tenemos también para menores de edad una jornada de trabajo como diferencial. Listo, aunque yo quisiera mirar por aquí, que miráramos por aquí. Miremos acá esta ley 2101. Dice, los adolescentes. La duración máxima de la jornada laboral de adolescentes. Profe, ¿le es posible aumentar un poquito la pantalla? Sí, claro que sí. Ahí lo ven mejor. Ahí está. Sí, se ve clarito, profe. Ahí se ve un poquito mejor. Sí. Es que... Ya aumentó, gracias. Listo, muy bien. Entonces, el artículo 161, listo. Dice, los adolescentes mayores de 15 años y menores de 17 solo podrán trabajar en jornada diurna máxima de 6 horas y hasta las 6 de la tarde. Obviamente, el tema de los menores con permiso de los padres, ¿cierto? O tutor, para poder firmar algún tipo de documento. Entonces, esa jornada o ese turno de la jornada, en este caso de los adolescentes, de 15 a 17, es solo en jornada diurna y máximo 6 horas diarias y hasta 30 horas a la semana. 30 horas y hasta las 6 de la tarde. Los mayores de 17 solo podrán trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 a la semana y hasta las 8 de la noche.
Y el empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos sucesivos. Bueno, siempre y cuando el turno no exceda de 6 horas y 36 a la semana. Bueno, aquí nos habla... Pero aquí está un poquito más al detalle, pero vamos a mirar esta tablita que tengo acá. Listo. Miren esta tablita, listo, de resumen. Entonces, adolescente entre 15 y 17, máxima de 30 horas, 6 diarias y hasta las 6. De 17 en adelante, 8 horas diarias y hasta 40 semanales, máximo hasta las 8. Y hay un caso, por ejemplo, si la menor está en caso de maternidad, a partir del 7º mes de gestación, máximo 4 horas diarias. Y durante la lactancia, máximo 4 horas diarias, sin que se le disminuya el salario y las prestaciones sociales. En el caso de una menor que esté en estado de embarazo y que esté trabajando, digamos que tendrá una jornada de máximo 4 horas diarias. Entonces, esta es como unos casos especiales. También lo vemos en casos como los que hacen fumigaciones, controladores aéreos, los que hacen ciertos temas de laboratorio. Entonces tendrán como una regulación en jornada para que no se expongan como a lo que están haciendo en un trabajo pues continuo durante una jornada extensa. ¿Listo? Entonces esta sería como la jornada de menores de edad. ¿Listo? Bueno, vamos con la jornada máxima. Ya aquí nos habló. Estamos hablando de la jornada, listo, lo mismo. Bueno, aquí tenemos el artículo 164 que nos habla de descansos en días sábados. Pueden repartirse 48 horas, en este caso 46 que vamos a tener en la jornada ordinaria hasta por 2 horas, por acuerdo entre las partes, con el fin de descansar el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras. Entonces, nos decía Eliana, ya de pronto nos puedes hablar mejor, Eliana Carvalho. Hola, hola. No. Sí, profe. Sí, es que ahorita se nos cortó. Nos estabas contando que han cambiado los turnos para no trabajar los sábados. ¿Me escucha? Sí, ahí sí, ahí sí. Nos dijiste que los sábados no trabajan, que cambiaron el turno. ¿Cómo la jornada? ¿Cómo la están manejando? Sí, claro, pues yo laboro en un hospital, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, Nosotros laboramos. Sí, sí. Es complicado. Usted sabe que en los municipios siempre tratan de que en los hospitales, como son de primer nivel, se trabaje los sábados. Entonces estamos laborando, fue algo que se pasó, que eso tuvo que pasar por junta directiva, presentarse principal, de que íbamos a extender la jornada, de que íbamos a estar lunes 7 a 1 y de 2 a 5. Y el miércoles, que siempre se elaboraba hasta la 1 de la tarde, piensan como se va a hacer pues como una prueba, digámoslo así, profe, para mirar qué tan viable es de pronto sostener la jornada. Esperemos, entonces la jornada se amplió, no hasta las 6, no, sino hasta las 5. Pero esto es la parte, digamos, lo otro, lo asistencial, lo que es el servicio de farmacia, lo que es la odontología y eso, porque la urgencia sí, obvio tiene que estar las 24 horas. Allá sí. El turno Exacto. es de 24 horas de enfermería. Muy bien, Eliana, y eso va por junta, miren que va como en la junta, porque la ley le dice, la jornada es esta, pero la junta, digamos, de la empresa puede coordinar el tema de los turnos y los horarios. Entonces es como garantizar la jornada máxima, pero también podrá distribuir los horarios. Miren que hoy creo que salió una noticia de que la gobernación había llamado la atención al hospital de Turbo, Eliana, porque estaban como con unos... Sí, claro, sí, profe, todo está... Entonces, a veces puede implicar el no tener el personal, el no tener el horario, el no tener la cobertura de las personas, y entonces dejan de prestar lo misional que es la atención. Ahí decían de niños menores.
estaban como en un estado de desnutrición pues avanzado, de crecimiento y desarrollo. Bueno, entonces, bien, entonces el artículo 165 nos habla del trabajo por turnos, el 166 nos dice que también, digamos que se pueden hacer algunos cambios, ¿sí? Y el artículo 167 dice, distribución de las horas de trabajo. Durante cada jornada deben distribuirse al menos en 2 secciones, con un intermedio de descanso que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores. El tiempo de descanso no se computa en la jornada. Entonces, por eso es que la hora de almuerzo dice, no, es que debe ser racionalmente. Alguna empresa dice, no, solamente 15 minutos para almorzar, para que sea rápido. Entonces, muchas industrias trabajan de 6 a 2, pues trabajan de 6 a 2 y media horita, 20 minuticos para almorzar, 10 minuticos para tomar algún desayuno, para que la persona saliera a las 2 y media. Entonces, el tema también de las jornadas, cómo las parten para el tema del descanso intermedio. Listo, se puede, como no se considera jornada de trabajo. Bueno, hablamos también del descanso obligatorio. Nos habla la norma, recordemos, 1950, artículo 172 dice, descanso dominical remunerado. El empleador va a dar el descanso dominical remunerado a los trabajadores, mínimo 24 horas, o sea, un día completo, ¿sí? Y la remuneración, el empleado va a ganar el descanso dominical con el salario ordinario de un día a los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar su servicio, no falten al trabajo o que si faltan lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición del empleador. Mire que aquí hemos tenido como una noción de que si no vino toda la semana, que le descontamos el domingo. Entonces, digamos que el artículo 173 dice, el empleador debe remunerar el descanso dominical a los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días o que si faltan, lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición del empleador. Entonces, si falta un día, lo que pasa es que sin justa causa, si falta un día, ya da como para abandonar el puesto, no sé, pero que en qué momento descontamos el domingo, con cuántos días de no haber ido. Entonces, digamos que es importante definir eso del descuento del domingo, o si se maneja como un tema sancionatorio disciplinario, o como una novedad de licencia no remunerada o una suspensión. Entonces, se entiende por justa causa el accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica, la fuerza mayor o el caso fortuito. No tienen derecho a la remuneración del descanso dominical el trabajador que deba recibir por ese mismo día un auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o accidente de trabajo. Para los efectos de ese artículo, los días de fiesta no interrumpen la continuidad, se computan como si hubieran prestado el servicio por el trabajador. Los días de fiesta, ¿listo? También como parte del día de descanso pues, de la semana, si la empresa considera que no trabaja domingos y festivos. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes en días u horas no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado. Pues digamos que es una interpretación que hacemos, pero digamos que si se trabaja medio tiempo, entonces, ¿cómo puede ser la remuneración del descanso dominical también como por el medio tiempo? Bueno, eso es, por ejemplo, podemos hacer algo similar, pero el artículo 173 nos habla de la remuneración y el descanso obligatorio de al menos un día en la semana. Entonces, aquí teníamos la ley 2101, pues cuando decíamos que se reduce la jornada y vamos en la que es pasados 3 años. Esa ya, la entrada en vigencia de la ley fue el 2023. A ver, fue el 2021 julio, pero a los 2 años siguientes. Listo, entonces 2 años fue en el 2023. Listo, y 24, o sea, el segundo punto, pasados 2 años, fue en el 24, ya se aplicó. Y a partir del cuarto año,
es que empiezan a reducir 2 horas. ¿Listo? Para que tenemos claridad entonces que estamos en 46 horas, vamos a bajar a 44 y luego a 42 en el 26. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. ¿Quién de pronto tiene algún aporte, algún tema con el tema de la jornada, con el tema de los turnos? Sí, John Faber, ¿qué es? John Faber, ¿quién es que es? Profe, hola, buenas noches, con Camila. Mira, Camila, sí, dale, Camila. Profe, de acuerdo así a los descansos de la persona que labora toda la semana. O sea, yo tuve conocimiento, o sea, en la empresa donde yo trabajaba, usted le daban trabajo de lunes a domingo, y si Sí. usted se descuidaba, cuando iba a pedir el día de descanso era porque ya le había pasado y ya no le daban a uno descanso. Sí, se le ha olvidado. Entonces, sí, o sea, es más de recursos humanos estar pendiente en eso, porque usted como trabajador, me imagino que uno se empeña en estar trabajando bien de todo, y a uno pues me imagino que le pasarán las cosas así, porque era de lunes a domingo. Y cuando Sí. ya usted iba a pedir el descanso, que es que no, es que usted tenía que descansar la semana pasada, ya le pasó, ya lo perdió. Entonces otra vez usted a trabajar y quién sabe hasta cuándo. Ah, claro. No, entonces, miren que Eliana, espérate que por aquí nos está escribiendo Eliana, bueno. Entonces, ¿qué pasa ahí, Camila y compañeras? Es que, mire que venimos de hablar del reglamento interno, de hablar dónde están las jornadas, de hablar dónde están descritos los turnos, y nos decía Joana, ella apoya al grupo en persona, los organiza, les hace turnos, programación de turnos, y comunica todo esto, ¿cierto? Pero hay empresas que van en el día a día, trabajando como de una manera hacia un ritmo como informal. Entonces, no, esperemos a ver qué días podemos descansar. Porque es que eso es muy normal en el dueño del negocio, que ni descansa, que va a todas horas, que se mantiene todo el día allá. Pero es una persona que, digamos, el empleado no puede estar a ese ritmo porque no, realmente no es el dueño, el accionista, es un empleado. Entonces debemos de dar claridad y debemos de garantizar ese descanso. Obviamente, pues sería de parte del empleado que diga, vea, yo quedé que descansaba el miércoles, yo no vengo mañana. O qué día voy a descansar, o sea, tener como el acuerdo fijo porque usted tendrá que programar sus cosas personales. Entonces, Camila, ahí es un tema de que vamos a empezar a ver que muchas empresas no se basan en la norma, en lo legal, sino que en lo que ellos pretenden. Y lo vimos como en estos días que un senador tiene un negocio de frutas que en unos audios decía, no, que trabajen 13 horas y que trabajen en tal cosa y tal otra. Entonces, mire que ellos mismos también tenían una informalidad. ¿Quiénes están liderando el tema de la reforma laboral? Sí, Profe, Camila. Sí. y después trabajé pues en otra empresa y ya sí, o sea, el día de la inducción le decían a uno, trabajas 28 días, descansas 7 días obligatorios, o sea, si usted quisiera o no quisiera, ese día los tenía pues que descansar los 7 días, más en la otra empresa, pues yo me imagino pues que bueno, al que le convenga, pero ya cuando uno se sentía agotado, que quería descansar, ya no podía porque ya el día se te había pasado. Entonces, digo que va como básicamente en el orden que tenga pues en el área de recursos humanos, en decirle a Pepito Pérez, descansa tal día, porque usted como empleado va a decir, ay, yo necesito tal día y no vengo, no es que ese día se necesita. Entonces, va pues como más de la mano de ahí. Exacto, no, miren que en eso, pues obviamente el orden, claro, y por eso las empresas, ustedes, nosotros, nuestra profesión, nuestro perfil puede ser orientado a eso, al manejo de recursos humanos, al orden de de los turnos, de las jornadas, al equilibrio entre las partes, como para el tema de, por ejemplo, en muchas empresas, a muchas personas les gusta trabajar de noche porque tiene el recargo, ¿cierto? Y les llega más dinero. Entonces, si usted no tiene organizado cómo rotan los turnos, entonces al final se
se quedan siempre los mismos, los que les guste de noche, los que les guste de día. Es un problema decirle a alguien que, pues, si usted no está de acuerdo, si usted trabaja en el día y le dice, no, es que es por la noche, ya usted no está de acuerdo. Entonces, digamos que el orden y la premisa, o sea, hacerlo primero, el acuerdo en el reglamento interno, en el contrato, en la inducción o en la selección, para que la persona esté de acuerdo, pues, como con esta situación, ¿cierto? Para poder que se garantice la prestación del servicio o la producción, pues, que están realizando. Entonces, muy importante esa programación, Camila. Bueno, entonces, por aquí vamos a empezar a hablar de unos temas, pues, como de los componentes de la nómina de las prestaciones. El tema de salario, ¿listo? Entonces, digamos que tenemos la jornada, los turnos, tenemos la carpeta de la persona, la disposición, y empezamos a definir lo que es la remuneración. Uno de los elementos del contrato laboral es que haya una remuneración. Y ese acuerdo entre las partes de prestar un servicio personal es porque hay una remuneración, ¿sí? Hay un trabajo, pero también hay una remuneración en dinero por esa prestación del servicio. Entonces, a esto se le llama salario, ¿listo? Salario o remuneración. El artículo 127 del Código Sustantivo dice, el salario, no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como una contraprestación directa del servicio. ¿Listo? Entonces el salario es no solo lo que le paguen de salario, sino también aquello relacionado con la prestación del servicio, comisiones, bonificaciones, todo lo que se vuelva constitutivo de salario. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, salario fijo, ¿cierto? Ustedes tienen un salario base en el contrato. En Nidia, por ejemplo, tienes un salario identificado o es un salario, digamos, que no conoces. ¿Cómo es el tema de pronto, Nidia, cuando has trabajado? Sí, pero tengo un salario identificado. En el momento tengo 2.800.000. Entonces no es basado en salarios mínimos, sino un valor fijo, valor, 2.800.000, ¿cierto? Sí, profe, ajá. Ahí pagan, nos pagan, cuando trabajamos, pues el básico es 2.800.000. Cuando nos sube, cuando trabajamos domingos y festivos, ya tenemos un promedio de 3.100.000, 3.200.000 más o menos. Muy bien, Nidia, exacto, muchas gracias. O sea, que es un salario y ya si trabaja, mire que ella dice otro tipo de horas y todo se vuelve salarial. Entonces, digamos que tenemos el salario, es aquello que constituye esa remuneración. Entonces, el artículo por allá, el título 5 nos habla de salarios y el artículo 127 nos dice, vea, constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que el trabajador reciba, ¿cierto? Que sea muy habitual, como por ejemplo una prima adicional a la legal, unos sobresueldos, unas bonificaciones habituales, el valor de las horas extras, el valor del trabajo en días de descanso obligatorio, si le dan un porcentaje de ventas o comisiones. ¿Listo? Entonces es muy importante lo constitutivo de salario y lo que, por el contrario, es no constitutivo de salario. No constituye salario sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador de parte del empleador, como la prima, la bonificación, una gratificación, una utilidad, un excedente, gastos de representación, elementos de trabajo, tampoco las mismas prestaciones son que constituye salario, una habitación o vestuario, una prima Se le legal, escucha vacaciones o servicios de... Profe. Se le está escuchando entrecortado, profe. Sí. Sí, profe, no se le escucha casi.
Profe, no se le está escuchando. Hola, hola, ¿me escucha mejor? Hola, hola, Sí, profe. hola, hola. Sí, mejor. Sí, profe, ahí está mejor. Bueno, muchas gracias. Sí, estoy con los datos del celular. eh, Creo que hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? La profe, sí. Sí, profe. Sí, no, no. Qué pena que esté fallando un poco el internet. Eh, entonces les decía que pagos que no constituyen salario, ¿sí? Son aquellos que son ocasionales o son voluntarios, ¿cierto? Entonces, algunas empresas que tienen que le pagan las horas extras, le dicen, no, en efectivo, yo la doy en efectivo, para que no les contemos seguridad social ni nada. Se vuelve como por fuera para no generar prestaciones, ¿cierto? Entonces, el tema de pagos es eventuales, una bonificación, un auxilio, que cumplió años la empresa, entonces le van a dar un porcentaje del mes. O sea, pagos no constitutivos de salario. Entonces, es muy importante partir de qué es constitutivo de salario y qué es no constitutivo de salario. ¿Listo? Cada uno tiene claridad, Manuela, en donde trabajan, qué parte es salario y qué es no salarial. Profe, buenas noches. Bueno, Sí. yo tengo una inquietud con respecto a esto. En mi caso, yo soy una persona de confianza y de manejo. Yo tengo un horario de 8 a 5, pero si se me extiende o, bueno, la mayoría de veces cuando se me extiende, pues recibo un pago por fuera de la nómina, o sea, de mano a Sí, mano. sí, Y o hay veces me dan como un tiempo libre. Eso es como lo que yo recibo. Pero yo sí tengo bonito. empleados que reciben una bonificación constante. O sea, en mi trabajo se paga decadal. Y cada década Sí, reciben un incentivo. No le llaman ni siquiera bonificación, sino como nombre, incentivo a la labor de 150.000 pesos, pues más. Entonces yo no sí. sabría si esto realmente aplica, este incentivo aplica a la, como para, por ejemplo, para la liquidación de la prima hora o realmente no ingresa. Pues en la teoría, ¿cierto? En teoría es un pago salarial, es un constitutivo de salario, porque tú dices que tú eres manejo de confianza, pero te lo dan fijo cada 15, cada mes. ¿Cómo te pagan el dinero en efectivo? Cada década. Cada década te dan como un porcentaje. Entonces, Exacto, mucho pero más siempre es el evidente mismo, siempre es la misma exacto, cifra. pero que es fijo. O sea, cada década, cada 10 días pagan el concepto, pero en la nómina no está el concepto, ¿cierto? Es en efectivo. Exacto, eso. Entonces, digamos que
Lo que pasa es que muchas cosas, digamos, se interpretan para la empresa para evitar el pagar planilla de seguridad social, pero debería de ser considerado en la prima, en las prestaciones sociales como base constitutiva de salario. Pero mire que no se está haciendo ante la seguridad social integral, entonces contablemente tampoco va a cuadrar, y lo normal es que venden productos de contado que no facturan electrónicamente y con eso pagan algunas cosas de contado también. Entonces queda como una compensación ahí, pero se evita el factor prestacional, que alrededor del 50-60%, ¿cierto? Entonces, debería ser una práctica más desde la nómina, con un concepto recurrente, con un factor salarial y con un factor prestacional también. Pero los negocios, tú estás, Manuela, es en un restaurante, ¿cierto? Sí, profe. Exacto. Lo manejan, digamos que ya dicen, no, es que el margen no me da. No me da el margen si pago, porque puede que se relacione con unas propinas o con la utilidad que tuvo el negocio. O sea, se ve mucho el pago adicional en efectivo. No sé, no son las propinas, ¿cierto? No, ¿O no, sí? profe, la propina va por aparte. Sino que lo Pero que se también la manejan. buscó en un Sí, inicio era que, bueno, que ciertos empleados están con un salario mínimo, ¿cierto? Entonces, por sobresalir como en el desempeño, se les dio un incentivo, una bonificación, no sé si será exactamente lo mismo, pero se les dio una, dos veces, y ya la empresa de alguna manera se sintió como en responsabilidad de seguirla dando. Y el monto no cambió sí, también como porque la misma empresa también se sintió de que si lo daban más alto, pues luego esperaba mucho más el empleado. Y si lo bajaba a menos, pues era como desmotivar al empleado. Entonces, de una u otra forma, la empresa fue adquiriendo una responsabilidad. así es, como una costumbre que se vuelve ley, ¿cierto? Como una especie de costumbre que se vuelve ley, pero también porque es delicado el que usted en algo recurrente luego le diga que le va a bajar el salario. Entonces, que algo no es posible, mejorar las condiciones salariales no es posible. Entonces, hay que manejarlo como una bonificación eh, o por unos rendimientos de comisiones o bonificaciones, pero que tengan que ver con el desarrollo del desempeño, pero que no sean algo, ahorita veíamos salario ordinario, fijo, variable. Puede ser un salario variable con una componente base fijo que es un salario mínimo y adicional por rendimiento. Entonces, es como una costumbre, ¿cierto? Entonces, en ese caso, Manuela, le tienen en cuenta para las prestaciones estos incentivos. No, todo se liquida sobre el mínimo, todo. Primas, Sobre todo, cesantías, intereses a las cesantías. todo sobre el salario mínimo, ¿cierto? Sí. Entonces, es muy importante porque, mire, está volviéndose un valor por mera liberalidad, pero es permanente, recurrente. Entonces, es una forma, digamos, y no se deja colilla de pago, nada, solamente una relación de pago. Aparte de la colilla de pago donde dice pues lo del salario mínimo, bueno, perdón, lo de vengado, que ahí sí está así ahí recargo nocturno, una hora extra, o recargos dominicales, lo del incentivo está por aparte. por aparte, pero no en la colilla, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces es una práctica que se vuelve, digamos, evitando ese factor prestacional, porque vamos aquí adelantando que el tema de, miren, que lo que es constitutivo de salario, entonces usted dice, es que es un sobresueldo, eso puede llamarse un sobresueldo, Manuel, o es un salario o sueldo y que se da por encima, pues es salarial, eso debería ser salarial. Es que sí, uno en estos temas hay mucha teoría y usted puede hablar la teoría, pero en la práctica la empresa dice, no, es que aquí trabajamos así y la persona pues puede que demande, puede que no, pero mucha gente se acomoda también a trabajar así, ¿cierto? Que no, yo no voy a molestar, me sirve, me pagan sobre el mínimo
y me llega en efectivo tanto. Entonces, es como una práctica, ¿cierto? Por eso cuando hablaban de la reforma laboral, de todos esos temas, dicen van a afectar principalmente a las MIPYMES, a los pequeños negocios, pues porque fuera de que no están cumpliendo ahorita muchos temas normativos, pues vienen otros que afecten. Entonces ahí sobresueldo, una bonificación habitual, las horas extras, un porcentaje sobre ventas y comisiones, y el tema de los viáticos, lo que corresponda a manutención y alojamiento, es salarial. Ejemplo. Camila está en qué municipio? Camila. Profe, hola, yo soy de Hola. Cañas Gordas. Ah, listo, Cañas Gorda. Entonces, le dicen que tiene que viajar a Medellín cada semana a hacer una labor, pues, como de capacitar a... Entonces, para ir a Medellín, pues necesitará transporte, 1 o 2 días de hotel y alimento. Entonces, la empresa le anticipa o le da un dinero de viáticos y le dice, de ahí pague el transporte. Entonces, nos trae al menos el tiquete de transporte. Entonces, lo que es transporte no es salarial. No es salarial y la empresa le pedirá que salga o que le lleve el transporte, el tiquete, pero lo que es para hotel y para manutención, no le piden ni siquiera el soporte, sino que es para que usted se, digamos, compense eso y es salarial, es base salarial, lo que son viáticos orientados a la manutención y el alojamiento. Es muy distinto a los gastos de representación. Listo, es salarial, lo que es manutención, alojamiento, lo que se le entregue para, por ejemplo, Camila ir a Medellín a esa labor y esos valores saldrán de unas tablas, de un acuerdo, de una circular, pero cuando se le entregan es salarial. ¿Listo? Entonces, ¿qué otros conceptos hay salariales? Pues, digamos que puedan ser, sí, como una comisión, una bonificación, horas extras, recargos de pronto, lo que dice trabajo suplementario, puede ser hora extra también, pero entonces ahí faltaría el recargo dominical o festivo también de que pueda ser un sobresueldo o un salario base para los demás. Entonces, a lo que va siendo salarial, a lo que va siendo una base, le vamos a ir diciendo índice IBC, índice ingreso básico de cotización. Listo, lo vamos a empezar a llamar IBC, ingreso básico de cotización. Muy bien. Pagos que no constituyen salario, artículo 128 del Código Sustantivo. Sumas que son ocasionales y por mera liberalidad, es como que la empresa quiso. Entonces, ¿será que, Manuela, será que la empresa quiere libremente darle algo adicional al empleado o lo considera como que es que la persona sí se debe ganar eso y simplemente le queremos es sobre el mínimo y lo otro se lo damos en efectivo? O es que es una liberal, o sea, lo hace como cuando quiere, ¿no? Ya se volvió una costumbre, ¿cierto? Periódicamente, cada 10 días, entregar el dinero. ¿Cierto, Manuela? Entonces, no es que ya, que es que se le dio por darle no, es algo fijo y que lo consideran como salario. ¿Cierto, Manuela? ¿O qué otro valor de pronto libre, ocasional se les da? No, siempre es igual, pues, o sea, un incentivo fijo, siempre, siempre de cada. Pero eso, por ejemplo, que dicen las sumas ocasionalmente, aplicaría si se la dan en una de cada y en otra no. O luego se va revisando que realmente no es tan ocasional, sino que tiene un patrón como de tiempos. Exacto. Bueno, ahí mira que ya sí entra mucho como al tema del concepto de juez laboral, que diga que es ocasional o no, pero ocasional es como que tampoco, o sea, la frecuencia, también la década, o sea, usted en un mes, 3 décadas, y que una sí, una no, una sí, una no, pues eso es un permanente. Lo ocasional es, por ejemplo, que la empresa cumplió, como me pasa en una cooperativa, cumplió 50 años. Entonces, nada estaba cuadrado y la gerencia anunció,
por el cumplimiento de aniversario de la empresa, se les entregará lo llaman bonificación o un auxilio, un dinero que corresponde a 25 o al 60% del salario de un mes. Entonces, eso quedó como, y se firma, como que se recibió una prima no salarial. Entonces, es como que por allá, en un año sí, al otro año no, puede que sea como algo que no se cuenta con eso. Otra empresa en la que estuve decía, vea, no hay nada fijo, no hay nada presupuestado. Pero pues yo era el financiero y sí había presupuestado una bonificación en diciembre o un salario en diciembre que dependía de la calificación del jefe directo. Por ejemplo, si el jefe directo le colocaba 5, el 100% de un salario. Si le colocaba 4 en el desempeño, era un 80%, o sea, 4 sobre 5 es 80%. Entonces le dan 80% de un salario. Entonces no se garantizaba, pero se presupuestaba. Y por allá, finalizando el año, empezaban las evaluaciones, se decía que sí, que la aprobó, que sí lo aprobó, no lo aprobó. O sea, se presupuestaba, pero sí sujeto a la Junta. Y entonces era muy buen recurso, pero no era salarial. Porque es que usted, una prima de servicios, vamos a ver que se corresponde a la mitad de un salario promedio. En cambio, una bonificación de estas era, si usted sacaba, póngale 3, muy poquito. 3 de 5 es el 60%. Y el 60% es más de una prima, no, más de la mitad. Pero usted sacaba 3 y quedaba bravo con el jefe. O sea, uno considera que de 5 para abajo le quitaron plata. Entonces, era una modalidad de dar un dinero para, como un beneficio de trabajar ahí en una época como Navidad, un buen dinero, pero la metodología era calificación de jefe directo. Entonces, cualquier calificación diferente a 5 era difícil de sustentar y siempre analizábamos que me quitaron 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000. Entonces, el que se ganaba 5 millones y le colocaban 3, se decía que perdía 2 millones. ¿Listo? Entonces, es duro ese tema, pero era para mostrarlo como ocasional y por liberalidad. Entonces, digamos que esa frecuencia sí es como que sea eventual, 1 o 2 veces al año, pero también es de definir bien el tema de que sea sujeto a algo ocasional. ¿Listo? Pero usted dice, no, es que sobreventas, es una comisión y es salarial. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Bonificaciones ocasionales, participar de unas utilidades, los gastos de representación, darle el dinero para transporte, darle algunos elementos de trabajo, el tema de habitación o vestuario. Las primas extralegales no son salariales, ¿cierto? Usted no puede decir que porque le dio una prima, como las que le mencioné del desempeño, lo vaya a considerar como ingreso para pagar ese mes, ese periodo, pues unas prestaciones. Las mismas vacaciones, las mismas primas, o sea, las mismas prestaciones sociales no son salariales. Bueno, vamos bien hasta ahí. Entonces, miren, podemos tener el salario fijo, el salario ordinario, perdón, puede ser fijo o variable. Podemos decir que el salario fijo, ahorita nos dijo Nidia, nos compartió 2.800, salario fijo. Pero variable puede ser un porcentaje sobre ventas, sobre el recaudo, sobre una tarea, sobre una labor, ¿cierto? Un salario variable. Profe, yo más antes también trabajé en administrando una tienda y pues ganaba un mínimo, ¿sí? Y los diciembres que, o sea, cuando nos iba muy bien en el transcurso del año, nos daban bonificación de 1.000.000, 1.500.000, de acuerdo a las ganancias. Eso, o sea, eso es una liberalidad y ocasional. Y también lo que dice muy importante, que cambia el valor. Si Manuela nos dice que es el mismo valor cada década, pues eso es constante. Pero también si le dan un valor diferente cada periodo, eso es para demostrar, pues, dicen, ¿qué hacemos? Por allá en cualquier época. Y entonces es muy importante eso. Nidia
se conectó, entonces, tiene salario fijo, 2.800, ¿cierto? Es fijo. O sea, es el mismo valor Sí, profe, cada salario periodo. fijo, sí. Muy bien. Y variable es como lo tenías, o los que pueden tener algunos mercaderistas o personas de la parte comercial sobre ventas. Por ejemplo, las personas que venden seguros, lo vi en Sura, en unas colillas de Sura, por cada seguro, como que les dan una comisión, o sea, por cada recaudo. Quien tenga el seguro y pague la cuota en ese mes, le dan un porcentaje al que vendió el seguro. Pues tiene un garantizado de un salario fijo y un variable por recaudos de seguros que vendió. ¿Listo? Entonces también las elabora, hace gestión a colocar el seguro y a que paguen las cuotas de seguros. Y el salario extraordinario es como las horas extras, días de descanso, recargos, porcentajes o sobresueldo. ¿Listo? Entonces, ordinario y extraordinario sería el salario. Muy bien. Entonces, tenemos en cuanto a salario también algo que normatiza, la norma nos dice, el salario en especie. Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria o salario ordinario y permanente que reciba el trabajador como contraprestación del servicio, como una alimentación, un vestuario, una habitación que se suministre al empleado o a la familia. Y este salario en especie debe valorarse expresamente en el contrato. O sea, debe de indicarse qué valores de, pues qué es especie y estimarse sin que supere el 50% del salario. Esto no puede superar el 50%. Aplica mucho para personas que viven en el mismo sitio de trabajo, en las casas como ayudantes pues, de las fincas o servicios generales o mantenimientos o, ¿cierto? Que sean salario en especie o en las obras que, por ejemplo, ahorita que estuvimos en Suroeste, en otro diplomado, habían muchas personas en minas, en empresas mineras, y entonces les entregan la habitación, la alimentación, y digamos que se puede estimar algún porcentaje en salario en especie. ¿Listo? Cuando un trabajador devenga el salario mínimo legal, el valor por concepto de salario en especie no podrá exceder el 30%. ¿Listo? 30%. Listo. Y el tema de los viáticos constituyen salario aquella parte destinada, como decíamos, a la manutención y a el alojamiento. ¿Listo? Siempre que paguen el concepto en nómina deben especificar qué concepto es viáticos, salarios. ¿Sí? Los viáticos accidentales no constituyen salario, o sea, son aquellos que se dan por un tema extraordinario, no habitual o poco frecuente. Por ejemplo, que le toca ir por unos documentos a la notaría a otro municipio. Entonces, pues se va a mediodía y le dan para el almuerzo. Eso no es salarial, pues es algo eventual. ¿Listo? Y se tiene el artículo 131, dice que las propinas que recibe el trabajador no constituyen salario. No puede pactarse retribución del salario prestado por el trabajador, lo que éste reciba por propinas. Entonces, de pronto aquí, ¿cómo lo manejan ustedes en los restaurantes, en los negocios en las empresas de alimentos, el tema de las propinas? Obviamente uno puede pagar por datáfono, se sugiere un porcentaje, o se entrega en efectivo, de pronto lo consolidan, luego de ahí, digamos que se hace una distribución. Pero ¿cómo manejan de pronto el tema de propinas en algunos de ustedes? ¿Quién está ahorita por propinas? Profe, por ejemplo, en nuestro caso, las propinas todas van para un fondo común. Sí. No está, ni siquiera se le dice al cliente si desea incluir el servicio. No, a los ¿No? jefes no les ha gustado como esa parte, entonces no, es voluntaria. Y se distribuye con un porcentaje. Los del área del salón y servicio al cliente tienen un porcentaje más alto que el área de cocina. Y el área de aseo y de mantenimiento tienen un porcentaje por debajo de los de cocina. Y la parte administrativa no recibe propina. No recibe propina, muy bien. Y se saca
compensar algunos productos, pues como que se dañan. No, 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 nunca, exacto. nada. Ni Sí, porque eso, implementos, ni cosas que eso, se quiebren. Por ejemplo, las chicas se les quiebra mucho loza, vasos, cosas así. No, nunca se les cobra. Ni se les cobra ni se hace reposición de la propina. exactamente, sí, porque algunas están, primero descuentan el menaje de ahí o la reposición, ¿cierto? Y luego distribuyen. Entonces, digamos que tampoco pues se dice que no se puede compensar, ni tampoco pagar salarios con lo que son propinas. Pero lo de que no sea voluntario, que no lo dicen, no lo preguntan, sino que va de una vez en la factura, 10%. No, nosotros no lo incluimos en la Ah, factura. ya, ya, ya. Exacto, usted no lo incluyen y No. es voluntario. Y si Sí, ahí todos, junto a la sí, caja hay como, sí, un, que una como tipo cajita, cofre, sí, exacto. eso. Y aunque hay personas que se la dan directamente al mesero, pero todas van para un fondo común, Y cuando es que es directo, que repartido hay, a final de mes. y cuando es directo ahí no hay problema que se lo den directamente al mesero, pues a la persona que atiende, No, es de él solamente. no, lo que nosotros hacemos es que lo puede recibir, pero después lo debe de ingresar Y sí, al fondo si común. hay algún problema ahí, eso, por ejemplo, mire que eso puede ser una discusión, una situación de, pero pues uno está en un reglamento interno, eso no es una falta grave. O sea, él no entrega el dinero de la propina como lo manejan, porque no es nada bueno, pues no es agradable ante los demás. Cómo manejar ese tema, de pronto en un Pues caso, nosotros en ese caso siempre lo tenemos, esa es como, hace parte de la inducción, listo. lo de las propinas. Y está escrito Sí, en alguna claro, parte, es una sí, circular. exacto, sí. Ah, muy bien, bueno, Y una todo. política interna. Nosotros aprendimos que todo, cuanto volante sobre protocolo de atención al cliente, lo que fuera, así fuera el simple entrega de una malla para el cabello, todo va con un formato diligenciado y va firmado, siempre. Sí, 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 mejor. Exacto, ¿no? Entonces, muy, muy bueno ese orden porque hay claridad en las políticas, en lo cómo se está haciendo, porque, por ejemplo, a mí en alguna entidad hace unos meses me dijo el mismo, yo lo pagaba por la tarjeta débito. Y incluye el servicio, sí, incluye el servicio. Y me dijo una vez un señor, me dijo, no, me puede pagar a mí la propina y lo otro por débito. Entonces, digamos que fue como que yo, ¿será que? Pues yo le decía, ah, ¿cómo así? Dijo, sí, es para que me quede a mí nomás. Entonces yo dije, no, yo me hacía como el bo mejor, porque uno entiende que es algo colectivo. Entonces algunos sí pueden insinuar a que sea pues como para individualizarlo, pero es bueno tener ese orden y evitar pues discusiones ahí, ¿cierto? Entonces el tema de las propinas, no salarial, no, pero cuando por ejemplo llega a las cuentas contables, si es por transferencia de débito, la contabilidad lo tendrá ahí como un fondo, ¿cierto? Como algo que tendrá que entregar o sacar de ahí para distribuirlo. Entonces podrá ser como propina, pero no es salarial, ¿cierto? Porque muchos también lo reciben es tipo transacción a la cuenta bancaria. Entonces, como ya movió la cuenta, contablemente tiene que llevarlo a alguna cuenta de la contabilidad y puede ser un pasivo que es distribución de propina, ¿listo? Bueno, salario mínimo. El salario mínimo es aquel que el trabajador pues tiene derecho a percibir, se fija, en Colombia se fija cada año, se considera el tema de inflación, el tema de productividad, bueno, hay unas variables, se fija cada año y en los últimos años hemos tenido como un fenómeno importante porque, y ya vamos a pasar como a todos esos datos, pero así en general, vieron que en un año subió un 16% el salario mínimo, de millón a millón 160, 16%. Cuando en algún año subía el 5, 6, 7%. Otro año subió el 10, 13%, bueno, tenemos el porcentaje. Pero en los últimos 3, 4 años, el valor del salario mínimo pasó de 908.000 pesos, por ejemplo, a 1.423.500. Entonces, el aumento del salario mínimo en los últimos años, ese factor para fijarlo, principalmente fue la inflación que ha venido trayendo pues el país,
o sea, el índice de precios al consumidor. ¿Listo? Ese salario se puede fijar por un pacto o convención colectiva, por un fallo arbitral o por la ley por el Estado que saca un decreto, ley, finalizando el año para decir en cuánto queda el salario mínimo mensual, ¿cierto? Pero también muchas empresas pueden tener un salario por encima de ese como salario mínimo. Y se considera entonces el mínimo dentro de esa organización o por la convención colectiva o porque un fallo les indicó que debería ser ese salario. Listo, entonces tenemos en este momento, bueno, esta es como una tablita hasta el 23, hasta 24 ahí. ¿Cómo ha aumentado el salario mínimo? Entonces, todos son muy jóvenes, pero por allá en el año 85, el salario mínimo eran 13.558. Entonces, cuando nos hablan por allá los familiares, los abuelitos, por allá los tíos que, no, cuando yo me ganaba 2 pesos, ¿cierto? Ya yo creo que ya es muy anterior, pero que se ganaban 1 peso, centavos, ¿cierto? Ya el tema de la moneda ha venido cambiando, el tema de la devaluación de la moneda, pero miren que en el año 85 eran 13.000 pesos y ahorita estamos en 1.423.500. Miren esta brecha que se dio los años del 80 al 92, pues era muy corto el aumento, pero miren estas brechas que se han ido generando, esta amplitud del 23, cuando ya hablamos de 1 millón a 1.160.000, el 16%. Entonces tenemos al lado derecho lo azulito, es como una variación porcentual, y al lado de donde está lo azulito claro es el crecimiento real con respecto a la inflación. Entonces los últimos años, desde el año 2000, se ha crecido más que la inflación, principalmente 2022, 2023, pero miren que hubo un año, en el año 90-91, que creció por debajo de la inflación. O sea, sí, el aumento fue inclusive el más alto, 26,04, fue por debajo de la inflación, un 6% menos que la inflación. Entonces puede haber sido un año muy difícil, año de violencia, año de apertura económica, año de la constituyente, la asamblea constituyente. Entonces son valores pues que han venido cambiando. Listo, entonces hoy tenemos, ese valor lo vamos a cambiar ahorita. Entonces hoy vamos a revisar salario mínimo. Listo, entonces ¿en cuánto estamos hoy de salario mínimo? ¿Quién lo tiene? Entonces 1.423.500, ¿cierto? Salario mínimo. Vamos a ver aquí una tablita. Permítanme, yo les mando una plantillita de costo de un trabajador. Costo de... Permítanme por aquí. Denme un segundito, yo busco acá. Docencia. Diplomados. Yo les comparto aquí una plantilla que nos puede servir. No la estoy encontrando. Ya. Para que miremos como los componentes del costo salarial. Hoy no vamos haciéndolo acá. Listo, vamos haciéndolo acá. Mientras que lo busco acá. Entonces, salario mínimo. Salario mínimo. ¿Cuánto está el salario mínimo? 1.423.500 más los 200 de auxilio de transporte. Eso.
Entonces, muy bien, auxilio de transporte. Entonces, el auxilio de transporte también sube cada año, no en la misma proporción. Este año subió un poquito más el salario, el auxilio de transporte, 200.000 pesos. ¿Listo? Entonces, Nidia, usted recibe subsidio de transporte, auxilio de transporte. Profe, no, nos lleva una camioneta. Nos lleva una camioneta ya. Listo. Bueno, pero lo decía es porque usted gana 2.800. Si usted se ganara bueno, la empresa suministra el transporte, ¿cierto? De su lugar de vivienda a la empresa y vuelve y la lleva. Pero si ¿usted qué prefiere ganarse? ¿2.800.000 o 2.850.000? Pues, Profe, si es... uno prefiere 2.850.000, claro. Sí, no, eso es obvio. Sí. Es decir, no, pero... O 2 millones, ¿usted prefiere ganarse 2.800.000 o 2.860.000? Mejor así la pregunta, 2.800 o 2.860 si le pagan transporte. Es que en alguna empresa he visto eso, que el empleado dice, no me suba hasta tanto, no me suba sino hasta acá. Vuelvo y le pregunto, ¿usted prefiere 2.800 o 2.860? Profe, 2.860. Eso, pero entonces mire que con 2.860 pierde el auxilio de transporte. O sea que no me transportan. No, pero no, es que este caso no aplica porque a usted la transportan, ¿cierto? Ya. Pero no le dan porque el auxilio de transporte se entrega si la empresa no suministra el transporte. Hablemos mejor, digamos mejor, Diana Rengifo. Diana, qué pena hay ni idea que, cuando no vaya a decir usted, pues que no le diga, que no le suban el sueldo. Diana Rengifo. Diana recibe su auxilio de transporte. Diana. ¿Quién en este momento está recibiendo su auxilio de transporte? Sí, profe. Profe, yo. Sí. Eso, Gira y Diana. Y de pronto el salario Gira. Gira, ¿cuánto es el salario básico? Profe, no te escucho muy bien. Creo que me estás hablando del ¿Cuánto es salario. el salario básico? Sí. Mm, O más o menos, pues que un aproximado. ya te voy a decir, profe. Sí. Yo miro, millón, con el auxilio de transporte nos da como 1.706.000. Eso, muy bien. Entonces, no, como sin el auxilio de transporte, o sea, tu salario básico es 1.500.000, pues pongamos. Entonces, ese salario tienes derecho auxilio de transporte. Pero yo le decía con algunas personas que están cerquita los dos salarios y que con el aumento se pasan en 5.000 pesos. Entonces pierden los 200 y le dicen a la empresa, no, venga, no me suba sino hasta tanto. Entonces en una empresa me pasó pues complicado porque yo llegué como financiero, como bueno, pero como que el aumento circular, el aumento del salario para todos era del 7%. Y entonces ahí mismo decían 2, 3. No, puede ser, a nosotros puede ser del 6,70, que es que perdemos el auxilio de transporte. Entonces ya las tenían enseñadas a que es, bueno, ustedes 6,70. Entonces era un tema delicado porque pues pasan dos salarios, ya no le pagamos auxilio de transporte. Financieramente le toca a la empresa, ¿cierto? El auxilio de transporte. Entonces, ese tipo de cosas pues son como complicaditas de manejar. Entonces, aquí ya les traje la tablita y se las voy a compartir mejor. Yo las comparto de una vez al grupo para que la tengan ahí. Los aspectos laborales de 2025. Esto aquí les voy a mandar.
para que lo tengan listo, aspectos laborales 2025. Entonces, tenemos salario mínimo. Pero este va a cambiar ahorita en julio, listo. Pues algunas cosas. Bueno, tenemos, ¿cuál es el salario mínimo diario? Diario, 47,450. ¿Por qué dividimos 1.423.500 en 30 días? ¿Listo? 30 días. En nómina se manejan días de semana, perdón, meses de 30 días, 12 meses al año. Listo, entonces salario mínimo diario, 47,450. Auxilio de transporte, 200.000 pesos. ¿Para quién se le reconoce el auxilio de transporte? A quien devengue menos de 2.847.000. Salario mínimo integral, que es un tema también que, bueno, no hablé de eso, el salario mínimo integral, pero es un salario que se puede manejar, que va a incluir algunas prestaciones sociales y que se habla de 3 salarios mínimos. Es el salario mínimo integral. Luego lo ampliamos un poquito más. Monto máximo para cotizar a Seguridad Social, 25 salarios mínimos. La dotación que se le entrega a los empleados cada 4 meses, 3 veces al año, a los que devengan menos de 2 salarios mínimos. O al que quiera la empresa, pues como uniforme, ¿cierto? Uno ve a veces que son personas en una entidad financiera, puede que devengan buen dinero y les dan su uniforme. O les dan una parte para que compren, pues, un bono, para que compren como un mejor pantalón o algo, pero les dan la camisa, les dan la imagen corporativa. El monto máximo para recibir subsidio familiar serían 4 salarios mínimos. Y el monto máximo de subsidio familiar por grupo, pues con el grupo familiar, 6 salarios mínimos. ¿Listo? ¿Alguna otra opción? Aquí, por ejemplo, nos faltó, bueno, que eso está aquí en el aporte, no está, pero el aporte a pensión, ¿aporte qué? Pensiones, me olvidé el nombre en este momento yo. Lo que uno aporta adicional a pensión, cuando superamos los 4 salarios, pues el 1%, listo, que también se espera cambiar en esta reforma o en esta consulta. El aporte, pues, a fondo de pensiones subsidiadas, ¿cierto? Miramos el término. Bueno, entonces, ¿está claro este cuadrito? ¿Dudas aquí en este cuadrito? Este primer cuadrito, cuanto al salario, el auxilio de transporte, a quién se le paga el auxilio de transporte y también a quién se le paga, a los que, o a quién no, a los que la empresa le suministra el transporte, y dice la norma por ahí que vivan a menos de 1 kilómetro de la empresa, pero eso también es difícil, pues, de verificar, ¿cierto? Dice en todo caso que se debe entregar el auxilio de transporte a quienes ganen menos de 2 salarios mínimos. Listo. O que se les suministre transporte, residan en el sitio de trabajo. Bueno. Profe, ¿me recuerda? Sí, señor. Profe, ¿me recuerda, porfa, cuál es esa partecita del salario mínimo integral? Sí, salario mínimo integral nos dice que es un salario que va a incluir las prestaciones sociales en una proporción del 70%, o sea, o de 10 salarios, o de 3 salarios, perdón, y se usa mucho para personas como un cargo directivo, un cargo comercial, y son 13 salarios mínimos. O sea, un salario mínimo integral son 13 salarios mínimos. No confundamos que yo le pague un salario con las prestaciones, porque yo le digo, le doy 2 millones de pesos y ahí van las prestaciones. Ese no es un salario integral. Listo, el salario integral es el que está definido como 13 salarios mínimos como mínimo. Mínimo 13 salarios mínimos. Y que una parte es prestaciones sociales y sobre una parte es que se pagan las prestaciones. Lo vemos más adelantico. Listo. 13 salarios mínimos son el salario mínimo integral.
Bueno, entonces, antes de pasar por acá a esto otro, vamos a mirar los trabajos, las horas extras y el trabajo pues nocturno y suplementario, cómo se calcula. Listo, entonces, vamos a mirar, muy importante, esto es sobre un salario mínimo. ¿Listo? ¿De dónde salen estos 230 horas mensuales? Primero decíamos, ya teníamos como muy claro, 48 horas semanales, 120 horas quincenales y 240 horas mensuales. Teníamos como esa base. ¿De dónde salen 230 horas en este momento? Vamos a mirar. Entonces dice, hoy la jornada máxima semanal, hoy, antes de julio 15, es de 46 horas, nos dijo ahorita la compañera, ¿cierto? 46 horas. Entonces yo divido acá, voy a multiplicar 46 horas, divido. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días son dividido? 7 días. 7 días. No, perdón. Miércoles, viernes, sábado, domingo, 7 días. Un segundito. Aquí, más 46 dividido 7. Bueno, esta plantilla está bloqueadita. Vamos a ver. Vamos a abrir aquí una nueva. Entonces, 46 horas dividido 7. Listo. 6.57 es lo promedio diario. Perdón. 6 porque el día de descanso remunerado, ¿cierto? Entonces, mire, se habla de que al menos en el día deberíamos de hacer 7.66 o 67 horas, ¿cierto? ¿Cuánto es 60 minutos por punto 67? Por punto 67. 40 minutos. Entonces, la jornada es aproximada, pues diaria, de 7 horas, 40 minutos. Más o menos esta debería ser la jornada, ¿cierto? 7 horas, 40 minutos. Entonces, si yo trabajo 46, ese 230, si yo trabajo 46 horas, ¿cierto? Dividido 7, y multiplico este por 30, más 6.57 por 30. Acá, diarios. ¿Quién se está errado acá? Dame un segundito acá que me está poniendo el Excel. O sea, las horas diarias son 6.57. Y que se me bloqueó acá esto. Profe, ¿y por qué por 7? ¿No tendría que ser por 6? Porque tendría que tener en cuenta el descanso. Sí, sí, exacto. Sí, es que esto es lo que es por 6, porque el descanso no listo. Exacto, muy bien. Y 7, entonces yo voy a multiplicar. Muy bien, muchas gracias. No vi quién me contestó, pero muchas gracias. 7.66 por 30. Nos da 2.29. Listo, muy bien, muchas gracias. 6, eso.
6,666. ¿Listo? 6,666. Entonces, por eso es que tenemos una jornada de 230 horas mensuales. ¿Listo? Diarias, 7 horas, 40 minutos, o sea, 7.66666, mensualmente 230 horas. Entonces, bajamos de 240 a 230. Entonces, ¿por qué es tan importante ese 230? Muy importante. Porque yo voy a dividir el salario mínimo en 230 y ese es el valor de la hora ordinaria, 6.189 pesos. Si ahorita el 15, ¿qué va a pasar el 15? Yo voy a dividir 44 horas, ¿cierto? Divido 6 y voy a multiplicar acá, un aproximado, pero voy a vincular mejor esta celda. Va a quedar una jornada de 220 horas, ¿cierto? Si yo pongo 220, mire que me quedan 6.470 la hora ordinaria. La hora ordinaria me quedan 6.470, pasando de 6.189. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a encarecerse la hora ordinaria. Con el mismo salario mínimo, ¿sí? Los trabajos y los recargos nocturnos y suplementarios van a ser más costosos. ¿Listo? Porque entonces la hora ordinaria vale más por al reducir la base que es las horas en el mes. Entonces, hoy la hora ordinaria y la señalamos como con HO es 6.189 pesos. Cuando trabajamos posterior al turno del día y a lo que llamamos hora extra diurna, en este momento hasta las 9 de la noche, tenemos un recargo o un valor adicional de 25%. Entonces, ¿por qué algunos multiplican por 1.25? Porque el 1 es el 100% de la hora ordinaria y 25 es el aumento, 125 o 1.25. Entonces, si yo trabajo hasta las 3 de la tarde y me piden y estoy de acuerdo en que me quede hasta las 4 de la tarde, una hora extra diurna, porque lo hice posterior a mi jornada, es antes de las 9 de la noche. Mi hora, esa ahorita me va a valer, en vez de 6.189, que es la normal del turno normal, me vale 7.736 y se vuelven adicionales y se vuelven salariales. ¿Listo? Si por el contrario la hora extra es nocturna, o sea, salí a las 9 y me dijeron que me quedara hasta las 10, una hora nocturna, o sea, después de las 9 de la noche, ya aumenta el 75%, o sea, que esa ahorita que valía 6.189, vale 10.831. Por eso muchas multiplican por 1.75. 1 es la base y 75 el valor adicional. Listo. Entonces, horas extras diurnas o nocturnas son posteriores a la jornada. Me voy a saltar aquí a la hora extra, aquí, hora extra diurna, dominical o festiva, hora extra nocturna, dominical y festiva. O sea, si la hora extra, en lugar, pues la diurna, fue el domingo o fue el festivo. Por ejemplo, yo salía a inclusive podía salir a las 6 de la mañana y le tocó hasta las 7. Es una hora diurna y era un lunes festivo. Ahorita el lunes es festivo. A pesar de que trabajé por la noche, un domingo, al otro día, un lunes festivo, y al otro día es martes, pero dieron las 6 de la mañana del martes, es diurna. Entonces, la hora extra diurna de un domingo o de un festivo vale el 100% más, o sea que vale el doble. Y si es nocturna, dominical o festivo, vale 150%, o sea que la de 6.189 vale 15.473. ¿Listo? Esas son las horas extras, valores adicionales a la jornada. Un segundito. Hora extra.
Denme un minutico. Muy bien. Hora extra. Y es diferente lo que se llama el recargo nocturno. ¿Listo? Recargo nocturno. Entonces, recargo diurno no hay. O sea, que por trabajar en el día no se recarga. Es si fuera hora extra. Pero trabajar en la noche sí se da un recargo del 35%. Entonces, recordemos que hablamos de jornada laboral máxima, ¿listo? Pero turno de trabajo. Después entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana es nocturno. Entonces, si mi jornada, mi turno de trabajo comprende ese horario, adicional a mi salario, el 35% me lo pagan a las horas que trabaje en la jornada nocturna, 35%. Pero si el recargo es diurno, pero que sea dominical o festivo, que sea un recargo diurno, pero dominical o festivo, tengo un 75% más. Me vale 10.831. Y si el recargo es nocturno y es un dominical o un festivo, pues vale 110% más, 12.997. Entonces, ahorita en la reforma, en la consulta, lo que se busca es que baje de 9 de la noche a 7 de la noche en la reforma laboral, en la consulta que baje a las 6. Y que los domingos se paguen al 100% el recargo, el que está al 75, pase al 100. Entonces, esta tablita es la actual, ¿listo? Recargos, remuneración sobre un salario mínimo. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Dudas, inquietudes. Ya lo que hay que mirar es como las jornadas, el tiempo, los casos de cada uno. Pero digamos que tener esas tablitas, aunque vamos a ver, es un ejercicio en un sistema de nómina gratuito por unos días, en donde el sistema trae la novedad. O sea, usted le pone novedad, hora extra diurna, y le trae el porcentaje y le calcula el valor. Entonces, una repasadita, los que ya lo manejen, esto se enredan un poquito con esos porcentajes, pero esto es, mire que cuando bajemos a 220, inclusive cuando bajemos a 42 horas, o sea, a 210, mire que va a quedar valiendo una hora 6.779 y hoy está en 6.100. Entonces se van a aumentar los valores suplementarios y también busca que las empresas sean muy productivas, como que no haya que estar haciendo horas extras dominicales, pues, pero digamos que eso en algunos casos aplica, otros no. Entonces ahí vamos como con el tema de salario ordinario, jornada suplementaria, recargos, horas extra, listo, para que vamos ya luego mirando como algunos temitas. Entonces vamos a dejar hasta ahí. Mañana, si os quieren, nos vemos. Continuamos. Recuerden la asistencia. Quien no me escribe ahí para organizarla.